Bueno, vámonos, el tema que sigue es la columna El Mago de Palacio esfuma 100 millones de pesos. Lo que faltaba, el Mago de Palacio que aspira a desaparecer la realidad. Y es que en Palacio tenemos un mago capaz de esfumar 100 millones de pesos solo con su voluntad mentirosa, ¿sí? Así respondió López Obrador al ser cuestionado por paleros de su gobierno sobre los negocios turbios de Andy, el preferido de Palacio, quien fue exhibido por Latinos del Carlos Loret como uno de los numerosos corruptos del sexenio. Dijo que sus hijos no son corruptos y 100 millones no son nada. Luego reconoció que los documentos mostrados son ciertos, que los personajes exhibidos en el reportaje sí son amigos de sus hijos, pero insistió que es absolutamente falso que su prole haga negocios turbios. Al final, queda claro que el presidente mexicano no logra desmentir una sola coma de otro reportaje sobre las corruptelas de sus vástagos, quienes, junto con la familia de López, se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para su gobierno a causa de los reiterados escándalos de corrupción. Pero el problema de fondo para México y los mexicanos es que en Palacio no vive un presidente, tampoco un estadista y menos un gobernante. No. En Palacio vive un mago capaz de contagiar a todos, incluso a los grupos criminales más buscados, con sus retóricas mentirosas, esa que supone que ocultando o negando la realidad, dicha realidad va a desaparecer. Y es que al tiempo que crecía el escándalo de las corruptelas de Andy, el abogado de la familia de El Chapo logró filtrar como nota principal al informativo de Milenio Televisión del pasado miércoles una carta de los chapitos a la opinión pública, es decir, que sin ningún rigor periodístico, ético y menos profesional, Milenio abrió su señal, sus frecuencias y sus páginas a los grupos criminales, que no solo se dicen inocentes, sino víctimas de una persecución mediática. Es decir, ahora resulta que los criminales más sanguinarios de la historia se quejan de los matones de las redes. Parece que a Milenio no le importa que tales grupos criminales usen sus frecuencias, sus señales y sus páginas para engañar a la sociedad. ¿O qué se supone que debiera esperar la sociedad de la respuesta de un grupo criminal acusado de ser la mayor fábrica de fentanilo y el mayor exportador en el mundo? ¿Habrá alguien con 1 milímetro de sentido común y racionalidad capaces de creer que los criminales del cártel de Sinaloa dicen la verdad? ¿O será que asistimos a la captura criminal de medios como Milenio? Lo cierto es que si los criminales motejados como los chapitos quieren lavar su imagen, deben presentarse ante la justicia y solo la justicia debe resolver sobre su inocencia o no. Mientras tanto, los medios no están para darle voz a una banda del crimen organizado, que además se identifica como aliada del gobierno. ¿O será que Milenio ya también es parte del cártel de Sinaloa? Curiosamente, en la misma mañanera en donde AMLO apeló a la inocencia de sus hijos y avaló la actividad criminal de los chapitos, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, desmintió un reportaje sobre la producción de fentanilo en México. Sin más pruebas que su palabra, al mejor estilo de Palacio, el militar dijo que no era real el reportaje y punto. Es decir, utilizó la estrategia José Alfredo Jiménez, conocida por todos como mi palabra es la ley. Sí, de nueva cuenta esconden la realidad para que todos crean que esa realidad no existe. Pero la verdadera joya la vimos en voz del narcogobernador Américo Villarreal, quien a pesar del gravísimo problema de inseguridad y de captura de su gobierno por parte del crimen, pidió a los medios no hacer una resonancia mayor sobre la proliferación de la violencia en Tamaulipas. ¿Y por qué el narcogobernador aplica la censura a los medios para esconder la violencia que se vive en Tamaulipas? De risa loca. Así lo dijo, para no cancelar las grandes oportunidades que tiene Tamaulipas para un desarrollo económico y de muchas opciones que se están abriendo en esta expectativa coyuntural que nos está tocando vivir. De nueva cuenta, la mentira y el engaño y la alteración de la realidad como política pública privilegiada. Y es que el narcomandatario Villarreal oculta a los ciudadanos
que no existe desarrollo posible en una entidad en donde quienes mandan, gobiernan e imponen sus reglas son los grupos criminales. Lo peor del caso es que asistimos a la confirmación de que en México no hay gobierno, no hay presidente y no existe el Estado. Lo que tenemos en Palacio es un aprendiz de mago que miente y engaña a diario. Además de que, por arte de magia, también todos los días intenta desaparecer la realidad. Al tiempo. Mire, esto que le decía del periódico Milenio es gravísimo. En las democracias consolidadas como la de Estados Unidos, algunas democracias como las europeas, si un periodista le da voz a un criminal, tambo al periodista. Yo recuerdo todavía, yo trabajé en Milenio, se los recuerdo, cuando la instrucción era puntual en Milenio, no dar lectura a ninguno de los mensajes de los narcos. ¿Se acuerdan ustedes que con frecuencia aparecen narcomensajes? Bueno, pues precisamente para no hacer apología del crimen, en la mayoría de los medios no se dice lo que señala el narcomensaje. Incluso en algunas fotografías se le difumina. Ah, y de pronto Milenio ahora resulta que sí hace apología del crimen y difunde un narcomensaje como si fuera la nota principal del pasado miércoles. ¿Qué les está pasando a los señores de Milenio? ¿Será que ya también son un narcoperiódico? Digo, que nos digan y sabiendo, ¿no? ¿O no?